Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Pérez Mejía. Continuando con el último tema de administración de las operaciones que tiene que ver con la planeación de requerimiento de materiales, el día de hoy vamos a ver realmente cómo es que se calcula este punto. A manera de introducción, vamos a mencionar que el MRP sirve para determinar el número de piezas y componentes, así como los materiales necesarios para producir las piezas finales. También determina cuándo producir y también cuándo pedir los materiales necesarios para dicha producción. Se basa en la demanda dependiente, es decir, en una demanda que ya tengamos establecida o que hayamos calculado por medio de algún tipo de pronóstico, como en los temas vistos anteriormente. Como ya lo calculamos también, el programa maestro de la producción en general se va a ocupar únicamente para saber cuántas piezas finales completas vamos a tener que fabricar en nuestra organización. También nos va a servir para determinar el insumo del proceso de la planeación de requerimiento de materiales, es decir, saber cuándo se va a producir, qué pieza se va a producir, y con ello nosotros determinaremos los materiales necesarios. También podría contemplar ensambles o componentes parciales. Lo que sí es importante es que el programador del MRP debe especificar exactamente qué es lo que se va a producir. Para ello tenemos que apoyarnos de los temas ya antes vistos, por ejemplo el MPS que vimos en clases pasadas, en donde determinamos exactamente cuál era la pieza que íbamos a producir y en qué momento o en qué semanas las íbamos a producir. Nos va a servir para dar pie a nuestro MRP. La estructura del sistema MRP, como podemos ver en este mapa, pues parte o tiene la parte central del programa maestro de producción. En función de ese nosotros vamos a planear los materiales, que puede ser que en algún tipo de software. Sin embargo, se tiene la desventaja de que resulta hasta cierto punto costoso. Si los existen, si los hay. El mismo SAP nos va a ayudar o tiene un apartado, un ciclo de MRP. Sin embargo, pues sabemos que esos módulos son bastante caros. Todo depende también de los pedidos de los clientes, de nuestro, o ya sea un pronóstico de demanda, según lo que tengamos, algo real o algo pronosticado. La forma en cómo manejamos nuestros inventarios, qué tanto costo nos lleva el tener algún tipo de inventario, la forma en que también los clientes cambien al momento el modelo, pues todo eso lo debemos de considerar para hacer una correcta planeación de requerimiento de materiales. Debe ser flexible, un instrumento flexible el MRP. Se ha utilizado últimamente para lo que es la aplicación de las tecnologías como de las filosofías como lo es el justo tiempo, en donde nosotros debemos de comprar el material en el momento exacto, considerando el tiempo de entrega que nos va a llegar a nuestra organización, para que nos llegue justo cuando ya va a entrar prácticamente al área productiva, y una vez que sale de esta, pues prácticamente lo tengamos ya que entregar al cliente. Por eso es importante producir las piezas exactas en el momento adecuado para que se entreguen justo a tiempo que es solicitado por el cliente. El corazón del sistema es el proceso denominado explosión o detalle de las partes, que es prácticamente el cálculo del MRP. A manera de ejemplo, supongamos que tenemos que fabricar una mesa. Debemos de verificar cuáles son los componentes de la misma, por ejemplo la cubierta, sus patas de ensamble, los travesaños que se colocan, que los hay cortos, los hay largos, y lo que es la pata. Una vez que nosotros determinamos cuáles son los componentes, es lo que se denomina una explosión, como si partiéramos la pieza mediante una explosión y encontráramos cuáles son todas las partes. Denominamos cantidades, ¿no? Es decir, cuántos ensambles de patas necesito, cuántas cubiertas necesito, una, cuántas patas, 4, cuántos travesaños largos, 2, cuántos travesaños cortos, 2. Y en función de eso, también debemos de determinar cuánto tiempo, en cuánto tiempo nos llegan a nosotros los materiales. Supongamos que yo necesito comprar las patas, pero yo sé que a mi empresa tardan una semana en llegar. Pues cuando yo vaya a ensamblar las piezas debo de considerar esa semana en la que va a tardar en llegarme cada uno de los materiales. Y mediante cálculos matemáticos muy sencillos, pues tendremos que determinar cuáles son los requerimientos brutos, los requerimientos disponibles, requerimientos netos y la descarga planeada en orden de cada uno de los elementos que componen esta explosión de nuestro ejemplo.
Esto es lo que vamos a realizar el día de hoy. Para efectos de calcular todo este tipo de situaciones, yo le subí unas plantillas a la plataforma que van junto con lo que es el plan maestro de la producción, el MPS, y pues vamos a trabajar en ellas. Las plantillas que yo les subí fueron estas, en donde tenemos el cálculo del MRP. Tenemos 3 cuadros, uno de las piezas en existencia, y pues bueno, el desglosado de la explosión. Vamos a irlo calculando, yo lo voy a calcular en Excel para hacerlo más fácil, y lo pueden ustedes también realizar. Y para ello vamos a centrarnos de un ejemplo. ¿El ejemplo en qué consiste? Bien, el ejemplo dice lo siguiente. Una empresa ensambla veladoras en vasos. Produce veladoras blancas y amarillas de la misma medida. La demanda para las siguientes 8 semanas es la siguiente. En esta ocasión voy a colocar un cuadro y lo que tengo que colocar pues son las dos piezas que voy a estar manejando, que como me dice mi ejemplo es la veladora blanca y la veladora amarilla. Por default, mediante un pronóstico o mediante una venta que ya se tenga con cierto tiempo de anticipación, podemos determinar esta demanda. Vamos a suponer para este ejemplo que tenemos la demanda en la semana 1 de 102 piezas de la veladora blanca, 111 piezas en la semana 2, 123 en la semana 3, 135 en la semana 4, 144 para la semana 5, 144 para la semana 6 y así para la semana 7 y la semana 8. Mientras que de la veladora amarilla tendremos una demanda de 312 la semana 1, 402 la semana 2, 432 la semana 3, 465 la semana 4, 402 la semana 5, 420 la semana 6, 423 la semana 7 y 435 la semana 8. De igual forma es importante que mencionemos que un componente básico es el vaso, el cual lo vamos a comprar. Nosotros nos dedicamos únicamente a hacer veladoras. Cada veladora lleva un vaso. Con la siguiente información entonces vamos a planear un plan de requerimiento de materiales para la producción de las veladoras y también un plan de requerimiento de materiales para la compra de los vasos en caso de ser necesario. También vamos a suponer que ya tenemos datos de inicio. Vamos a suponer que en existencias de la veladora blanca tenemos 255 piezas. También de la veladora amarilla vamos a tener 1074 piezas. Y por último tendremos en existencias vasos por una cantidad de 1275. Cantidad nos referimos al tamaño del lote que podemos fabricar de cada uno de los productos que vamos a necesitar para la fabricación de estos componentes. ¿Por qué? Porque cuando se hacen veladoras no se fabrica veladora por veladora. Ya hay moldes que fabrican cierta cantidad establecida, lo que se conoce como un lote de producción. En el ejemplo, para la veladora blanca manejaremos que se producen 600 veladoras blancas por cada uno de los lotes. De la veladora amarilla 1200, es decir, el doble. Y también los vasos, pues siempre nos conviene más comprar por mayoreo. Al comprar por mayoreo nos sale, o sea, nos reducen costos. Nos saldría más barato si compráramos 1500 vasos cada que hacemos un orden de pedido. El tiempo de entrega es el tiempo ya sea de fabricación, en el caso de las veladoras, o el tiempo que tardan en surtirnos los vasos. Vamos a poner que para producir un lote de 600 piezas nos tardamos una semana, también una semana de la veladora amarilla y 2 semanas en caso de que requiramos vasos, es lo que tardan en llegarnos. Aunque sí es importante que como estamos manejando tiempos de entrega, son independientes a la cantidad. Es decir, yo en una semana puedo pedir 2 lotes, 3 lotes, no importa cuántos pidas, son independientes el tiempo de entrega de los mismos. Por otra parte, el inventario de seguridad, pues siempre es importante tener un colchoncito, aunque en este caso, como es nuestra empresa, pues tal vez de la veladora blanca y la veladora amarilla no necesitamos tener inventario de seguridad porque nosotros fabricamos cuando queremos, pero en los vasos pues sí hay que tener un colchón tal vez de un día de producción, lo cual es equivalente a 60 unidades. Muy bien, ahora vamos a llenar el primer cuadro que tenemos
disponible para lo que es la planeación de requerimiento de materiales. Para ello, la primera fila corresponde, o más bien vamos a colocar en esta parte del lado derecho la pieza que vamos a trabajar por cuadro. En este caso van a ser las veladoras blancas. La cantidad son las 600 que corresponde al lote. El tiempo de entrega una semana, existencias actuales de 255 y no necesito inventario de seguridad. Esto a manera de resumen nada más. Las necesidades brutas son las que tenemos en este primer cuadro en la parte superior. Eso directamente lo podemos copiar y lo podemos pegar sin ningún problema. Ok. Entradas programadas es cuando yo ya requerí materiales semanas anteriores a la semana que estoy analizando. Como a mí nada más me interesa saber qué voy a pedir de la semana 1 a la 8, si yo pedí algo semanas anteriores, pues ya no lo tendría que considerar dentro de mi trabajo, simplemente considerarlo como que ya tengo las piezas disponibles que se compraron con anterioridad. En este caso pues no va a haber para lo que son las veladoras blancas. El saldo disponible lo voy a calcular dividiendo, o más bien restando las cantidades que tenemos en existencia menos la demanda, que en este caso sería igual a las existencias de la veladora blanca, que son de 255 menos 102. Eso me va a dar un total de 153 piezas. También para la semana 2 va a ser estas nuevas existencias menos mi demanda, me da 42. Para la semana 3 serán estas existencias menos 123 y me da menos 81. En el momento en el que me dé un signo negativo, es el momento en el que ya no tengo saldo, sino que más bien ahora tengo una necesidad. Estas 81 automáticamente tendría que pasarlas a la fila de abajo, pero ahora como una necesidad neta que yo tengo. Como en esta semana ya detecté una necesidad, yo en esta semana requiero más material del que tenía yo en existencia, entonces no me voy a arriesgar a quedarme sin material. Aquí yo necesito en la entrada de pedidos planificados que ya me hagan entrega de mi pedido. ¿Cuánto material me van a entregar? Pues lo correspondiente a un lote, o tal vez 2 o tal vez 3, depende de qué, depende del tamaño de mis necesidades. En este caso son 81, yo sé que mis lotes son de 600, entonces pues lo que requiero pues bastaría con un lote de 600 piezas. Como el tiempo de entrega es de una semana, aquí me va a llegar, aquí lo necesito, pero entonces yo lo tendría que pedir una semana antes. Entonces lo que sucede ahora es que mi saldo disponible proyectado pues ya no sería de 81, ahora mi saldo va a ser los 42 que yo tenía de la semana pasada, más lo que me acaba de llegar, que son 600 piezas, menos la demanda correspondiente a esta misma semana. Ahora son de 519. Tendré yo que continuar con lo mismo. Esto es mi nuevo saldo, le resto mi demanda de la semana 4. Puedo recorrer incluso mi fórmula. La semana 5, 240, la semana 6, 96, y en la semana 7 nuevamente tengo una necesidad. Estos 48 los coloco en la fila de necesidades netas. Aquí me tendría que llegar otro lote para satisfacer esa necesidad. Como tarda una semana, lo tendría que pedir una semana antes, y el nuevo saldo disponible entonces sería de mis existencias del periodo pasado más 600 del lote que me va a llegar menos mi demanda actual, y bueno, tengo una nueva un nuevo saldo. Por último, el saldo menos mi demanda me va a arrojar que al final del periodo 8 aún así voy a tener 408 piezas para el periodo 9. Se repite exactamente lo mismo para lo que corresponde a las veladoras amarillas, que son de 1200 piezas, tardan en entregarme una semana, tengo en existencia 1074 y no necesito inventario de seguridad. Las necesidades brutas las tengo yo en mi primer cuadro, los puedo copiar, las puedo pegar. Entradas programadas espero no tener. Mi saldo proyectado va a ser igual a lo que ya tengo en existencias, que son 1074 piezas, menos mi demanda actual. Me da un total de 762 piezas. El saldo del periodo anterior menos mi demanda actual. Y esta fórmula la puedo ir recorriendo. Y pues bueno, en el siguiente ya me doy cuenta que tengo un déficit.
es una necesidad, la coloco en la parte de abajo. Entonces aquí me debe de llegar material. ¿Cuánto me va a llegar en esta ocasión? Pues el lote correspondiente a velas amarillas es de un tamaño de 1200, que lo tengo en la parte superior, o lo tengo aquí en mi resumen del lado izquierdo. Entonces pues aquí lo que voy a colocar son las 1200 veladoras. Tardan una semana en entregarlas, entonces la pido una semana antes. Y mi nuevo saldo disponible ya no es negativo. Tengo mis 360 piezas del periodo anterior, más lo que me está llegando de 1200, menos la demanda de la semana. Pues bueno, ahora son 1128. Para la semana 4, mi demanda del periodo anterior, mi saldo del periodo anterior, menos mi demanda, igual. Puedo recorrer la fórmula hasta el punto en el que me dé negativo. En este caso es en la semana 6. Tengo 159 piezas de déficit que se convierten en una demanda, en una necesidad, perdón. Aquí ya me tiene que llegar material, el cual debía haber pedido la semana pasada, y mi nuevo saldo disponible será igual lo que tenía la semana pasada, más lo que me llegó esta semana, menos mi demanda de la semana corriente. Y bueno, tengo un nuevo saldo. Para la semana 7, mi saldo del periodo pasado, menos mi demanda actual, y este mismo ya lo puedo recorrer. Al final de la semana 8 voy a tener en existencia 183 piezas. Para el tercer cuadro, que es correspondiente a los vasos, los cuales tengo en existencia 1275, me conviene pedirlos por 1500 piezas, tardan en entregarme las 2 semanas, y pues bueno, necesito un inventario de seguridad de 60 piezas. Va a cambiar un poco con lo que respecta a las necesidades brutas. Las necesidades brutas las vamos a calcular partiendo de la expedición de pedidos planificados de las 2 piezas anteriores, es decir, de las veladoras blancas. Aquí voy a remarcar, tengo 600 piezas que solicité en la semana 2 y 600 piezas que solicité en la semana 6. De las veladoras amarillas tengo 1200 piezas que solicité en la semana 2 y 1200 en la semana 5. Entonces, las necesidades brutas de mis vasos van a ser igual a la sumatoria o la cantidad de pedidos que tenga yo de los 2 productos anteriores, ya que cada uno de esos productos va a necesitar un vaso para su fabricación. En este caso, como en la semana 2 requiero tanto veladoras blancas como amarillas, las voy a tener que sumar, 600 más 1200. Después tengo otra expedición de pedidos hasta la semana 5 de las veladoras amarillas. Entonces en esa semana mi necesidad de vasos es de 1200. Y por último, en la semana 6 tengo una necesidad de veladoras blancas de 600. Esas son mis necesidades brutas correspondientes a mis vasos. Bien, el proceso de realización es el mismo. Yo tengo un saldo disponible proyectado en la semana 5. Como no tengo una demanda, pues voy a vaciar directamente mis existencias, que son de 1275. Entonces, para la semana 2 tengo mis existencias menos mis demandas, menos mi demanda actual. Y aquí ya tengo un déficit. Siguiendo el proceso de los cuadros anteriores, este déficit se convierte en mi demanda o mi necesidad neta. Entonces, yo aquí me tiene que llegar ya material. Un lote sabemos que es de 1500 piezas. Pero para haber pedido este material, necesité haberlo pedido 2 semanas antes, 1 y 2. Vendría siendo la semana 0 o la última semana del año pasado. Pero como mi análisis de requerimiento de materiales influye únicamente en qué es lo que voy a hacer de la semana 1 al 8, podríamos decir que este ya no es trabajo de nosotros. Ya tuvo que haberse planeado con anticipación todo eso. Y entonces esas 1500 piezas que me tienen que llegar en este periodo ya son unas entradas programadas que ya alguien tuvo que haber hecho anteriormente. Por lo tanto, lo coloco en la fila de entradas programadas. Como ya es una entrada programada, mi saldo disponible pues ya no es el mismo, ya no son 1275. Yo tengo que considerar que aquí yo ya tengo los 1275 más las 1500 piezas que me deben de llegar en ese momento. Estas 2775 piezas son mi saldo disponible proyectado. Entonces, para
La semana 2 va a ser igual a esas 2775 menos 1800, son 975 piezas. Ya no tendría necesidades ni entrada de pedidos porque ya está justificado todo ese punto. Para la semana 3 no tengo demanda, automáticamente se pasa el mismo saldo para la semana 4. Para la semana 5 tendría que ser 975 menos 1200. Lógicamente va a haber un déficit. Aquí sí se convierte en una necesidad. Espero que me lleguen acá 1500 vasos y debía haberlos pedido 2 semanas antes. Entonces, mi nuevo saldo ya no es de menos 275, sino que ahora es igual a los 975 del periodo anterior, más los 1500 vasos que espero que me lleguen, menos mi demanda de 1200, va a ser igual a 1275. Para la semana 6, este nuevo saldo menos mi demanda, 675, y pues bueno, como ya no tengo más demanda, este saldo es el que se recorrerá hasta finales de la semana 8. Y pues con esto concluye lo que es mi planeación de requerimiento de materiales. ¿Cuál es realmente la intención de este tipo de actividades? Que yo como administrador, como encargado del área de compras, sepa cuándo pedir los materiales, ya sea el departamento de producción o comprarlos, como en este caso para hacer los vasos. Y el resultado es muy sencillo. ¿Cuál es mi MRP? Mi planeación de requerimiento de materiales consiste en entregar 600 o solicitar 600 veladoras blancas en la semana 2, 1200 veladoras amarillas en la semana 2, 1500 vasos en la semana 3, 1200 veladoras amarillas en la semana 5 y 600 veladoras en la semana 6. Y con eso terminaría mi análisis. Espero que no haya ninguna duda, cualquier comentario. Voy a dejar nuevamente en plataforma un ejercicio para que lo realicen ustedes y tengan que subirlo como evidencia a plataforma. Por mi parte es todo, muchas gracias.